Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Marcos. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 3. Y vamos a estar hoy viendo un mensaje, hermanos, estudiando la palabra de los versículos 7 hasta el versículo 19. Pero para dar introducción al mensaje, vamos a leer solamente los versículos 13, 14 y 15. Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 15. 13 al 15. Y como ustedes saben, leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, dice la palabra: después Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso, y ellos vinieron a Él. Designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Amado Dios, esta es tu palabra, Señor, y reconocemos, estamos conscientes, Señor, de la tarea, del momento en que estamos entrando, Señor. Un momento solemne en las que vemos tu palabra plasmada, Señor, en estas hojas de una Biblia. Pero esa palabra, Señor, es la misma palabra, con el mismo poder que esas palabras un día en la creación salieron de tu boca y convirtieron lo que no era en lo que es. Tú creaste, Señor, todo lo que existe con el poder de tu palabra. Y es así, Señor, que ahora te pedimos, mientras que entramos en esta tu palabra, que tú examines nuestros corazones, que tú muevas nuestras mentes a pensar, que tú, Señor, seas exaltado en todo momento, en todo lo que se vaya a decir, en todo pensamiento a la que tu palabra nos mueva, en todo sentimiento que nos haga sentir, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose, obrando, actuando, de tal manera, Señor, que podamos seguir siendo transformados a la imagen de tu Hijo. Somos los discípulos tuyos, somos discípulos de Jesús y queremos parecernos más cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen sus asientos, hermanos. En esta mañana quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado Un verdadero discípulo de Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús. Y la primera pregunta, hermanos, que nos debemos de hacer en esta mañana y traer a conciencia es: ¿estamos siendo verdaderos hijos de Dios? ¿Estamos siendo verdaderos discípulos de Jesús? En esta mañana vamos a ver diferentes situaciones que nos van a llevar a ese punto. Y el bosquejo por el cual vamos a estar atravesando en esta mañana, vamos a comenzar desde el versículo 7 y 8, viendo los que seguían a Jesús de todas partes y por diferentes razones. Luego vamos a ir a los versículos 9 y 12 y examinar cómo la gente oprimía a Jesús por una necesidad inmediata, la necesidad que ellos tenían. Y luego vamos a finalizar con los versículos 13 al 19, viendo el llamado de los discípulos, examinándolos y usándolo como una especie de espejo para nosotros mirarnos en ese espejo y determinar si nosotros estamos siguiendo a Jesús como Él quiere que lo sigamos. Si estamos siendo discípulos de Él como Él quiere que nosotros seamos discípulos de Él. Hermanos, si somos cristianos y nos llamamos cristianos porque estamos siguiendo a Cristo. Estamos en el camino de Cristo. Si seguimos a Jesús por amor, podemos decir que somos sus discípulos. Sin embargo, hermanos, no todo el que sigue a Jesús es un discípulo verdadero. Y usted dirá, pero ¿qué no es eso? El discípulo
aprende de su maestro, sigue las pisadas de su maestro, del que lo llamó. Pero hay personas, hermanos, que parecen estar en ese camino, parecen ir tras esas pisadas de Jesús, pero en realidad están siguiendo a Jesús por las razones equivocadas. Hay muchas razones por las que diferentes personas siguen a Jesús. Hoy en día, hermanos, hay personas en la iglesia posiblemente que han crecido dentro de la iglesia, que sus padres desde pequeños los trajeron a un lugar como este, a una congregación, y han crecido sabiendo, bueno, los domingos es día que vamos al servicio. Posiblemente hay otras personas dentro de la iglesia que llegaron a la iglesia por un problema, por una necesidad. Y el Señor usó ese problema, esa necesidad, para crear en ellos y revelarles a ellos su necesidad de Jesús. Y empezaron a seguir a Jesús. Pero algunas personas simplemente vinieron y no siguen a Jesús, aunque pueden estar dentro de una congregación, no siguen a Jesús y solamente llegaron por una enfermedad y se sintieron cómodos dentro de la congregación. Posiblemente llegaron porque tenían problemas familiares o había una necesidad económica y llegaron a la congregación y se sintieron a gusto, se sintieron tranquilos en medio de la congregación, pero en realidad no son discípulos de Jesús. Hay otras personas que, aunque vinieron por necesidad física, económica, después el Señor hizo un cambio en sus vidas y los convirtió en uno de sus discípulos. Hay quienes, hermanos, vienen a Jesús solo por una necesidad pasajera. Otros son llamados a tener una comunión con Jesús. Algunos siguen a Jesús por razones equivocadas. Otros son llamados a seguir a Jesús con una misión específica. ¿De qué lado se encuentra usted? En esta mañana examinaremos si somos del tipo de persona que venimos a Jesús solo por una necesidad pasajera. Si somos el tipo de personas que estamos siguiendo a Jesús por las razones equivocadas. O si en verdad somos discípulos de Jesús, los que tenemos una comunión con Jesús y hemos sido llamados por Él para una misión específica. Entremos al primer punto, hermanos. Los que siguen por lo que pueden recibir. Los que siguen por lo que pueden recibir. Dice Marcos capítulo 3, versículos 7 y 8. Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea lo siguió. Y fíjese las regiones que menciona aquí, el versículo 8. Y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, una gran multitud, que al oír todo lo que Jesús hacía, vinieron a Jesús. Hermanos, la fama de Jesús se había extendido como al estilo de un fuego que se había encendido dentro de una maleza seca. Usted sabe que cuando un fuego, un cerillo es encendido en una maleza, y más cuando está seca, ese fuego se extiende, se extiende por todos lados rápidamente. Es un fuego que es difícil de detener. No hace mucho tiempo, hace algunas semanas, hubo un incidente aquí cerquitas, por el área ya donde vivo, donde unas personas, por estar usando de cohetes, encendieron cohetes y había maleza cerca, y esa maleza se agarró fuego. Y los bomberos trabajaron arduamente, pero fue muy difícil apagar el fuego. Incluso algunas casas se quemaron, personas quedaron sin hogar. Hermanos, la fama de Jesús se había extendido de esa manera. El autor, hermanos, nos da un mayor conocimiento. Marcos nos dice que la fama se había extendido y diferentes personas de diferentes regiones vinieron a Jesús. Eran personas que habían venido desde los puntos más lejanos de la región. De la región de Judea había una gran multitud.
De Jerusalén vinieron, eso estaba al sur de donde estaban ellos. De Idumea, o sea, del sureste habían venido. Del otro lado del Jordán, o sea, de personas que ni siquiera judías eran, habían escuchado de Jesús. La fama de Jesús se había extendido incluso hasta Tiro y Sidón, al norte de la región. Y esas personas habían escuchado de Jesús y habían venido a Jesús. Y uno podría decir, qué bonito, ¿verdad? Que una persona escuche de Jesús y venga a Jesús. Vengan de todas partes. Se reunieron grandes multitudes para seguir a Jesús. Eran personas de diferentes partes, diferentes personas, diferentes judíos, diferentes extranjeros. Seguro de diferentes clases sociales, seguro personas de edades diferentes y con diferentes tipos de necesidad. Toda clase de personas vino. La razón, hermanos, por la que venían a Jesús, nos dice el escritor Marcos, que era porque habían oído todo lo que Jesús hacía. Y eso debe a nosotros de llevarnos a tomar una pausa y meditar. Esa es la razón por la que tanta gente de tan lejos vino a Jesús, porque había oído lo que Él hacía. El énfasis aquí no era el carácter de Jesús. El énfasis aquí no eran las enseñanzas del reino que Jesús venía predicando. El énfasis aquí, que nos dice el autor, era que venían por lo que Él podía hacer. Y más específicamente, hermanos, podemos entender que venían por lo que Jesús podía hacer por ellos. La gente venía de diferentes lugares buscando lo que podían recibir. Había una motivación egoísta en estas personas porque habían pensado en ellos, en su necesidad. No habían entendido el mensaje del reino que Jesucristo había enseñado. Posiblemente las personas que comunicaron a ellos que Jesús estaba allí, ni siquiera les explicaron, ni siquiera dijeron, hay un hombre que está predicando, que enseña esto o lo otro. Simplemente le dijeron, hay un hombre que anda sanando enfermos, anda liberando endemoniados. Y las personas se empezaron a levantar y empezaron a juntarse en multitudes porque tenían una motivación egoísta. Una motivación de qué es lo que necesitaban ellos, qué era lo que les movía. Hoy en día, hermanos, hay instituciones que podemos llamar paraeclesiásticas. Instituciones que en tiempos de antaño fueron grandes denominaciones que predicaban la palabra. Y estas organizaciones paraeclesiásticas, como el Salvation Army, hacen muy buenas obras, pero se han enfocado en la necesidad física de las personas y han dejado en su gran mayoría, no necesariamente el Salvation Army, pero otras organizaciones han dejado en su gran mayoría a un lado la predicación de la palabra. Hacen buenas cosas. Son los primeros en llegar cuando hay un desastre natural, un terremoto, un huracán, y llegan a atender a las personas que están en necesidad. Llegan con personas que incluso construyen casas y levantan edificios que se cayeron. Buenas cosas hacen. Pero no hay nada más importante, hermanos, que el suplir la necesidad espiritual del hombre que está perdido. Una casa levantada, un edificio nuevo, con terminados mejores que los que había antes que se cayera esa casa, no va a suplir ninguna necesidad. El que le dé de comer a alguien no va a suplir ninguna necesidad espiritual. Jesucristo, hermanos, su primordial enfoque no había sido venir a sanar a los que estaban enfermos. Él no había venido como un enfoque primordial el liberar a los endemoniados. Él había venido a predicar, a liberar a las personas de su esclavitud espiritual bajo el pecado. Hoy en día, hermanos, ya esas organizaciones ya no predican el evangelio y solo se enfocan en la necesidad física de las personas. Hoy en día también hay personas que llaman y llegan a las iglesias
No porque quieren saber de Jesús. No porque quieren saber de las enseñanzas de Jesús, sino porque quieren saber qué es lo que la iglesia les puede ofrecer. Similar, hermanos, todos hemos estado en esa situación. Similar como cuando uno solamente busca orar porque necesitamos algo. Y no nos acordamos de Jesús. No nos importa la comunión con Él diaria, sino que en el momento de necesidad es cuando doblamos rodillas. Y a veces el Señor permite, hermanos, que pasemos por dificultades, por tribulación, por momentos de gran necesidad. Porque es a través de esos momentos de necesidad profunda en la que nosotros nos entregamos más profundamente a Dios y buscamos su comunión con más esmero. La iglesia, hermanos, no me malentiendan, la iglesia debe ver por las necesidades de la congregación. La iglesia debe de ver por las necesidades de los miembros de la iglesia. Pero ese no es el punto aquí, sino que hay personas que no son cristianas, que solo buscan lo que les puede satisfacer en el momento. Llaman al teléfono de la iglesia porque tienen una necesidad física. Hermanos, esto ya lo hemos visto en Marcos. La gente no dejaba solo a Jesús. Le buscaban constantemente, pero por las razones incorrectas. En Marcos capítulo 1, versículos 29 al 34 vemos la historia de Jesús y cómo Jesús sana a la suegra de Pedro. Y dice la palabra del Señor que fue en un día de reposo, y cuando bajó el sol, o sea, cuando terminó el día de reposo, todos los enfermos de la ciudad salieron y llegaron a la casa donde estaba Jesús. Incluso el autor Marcos dice que la ciudad se amontonaba a la puerta porque estaban buscando sanidad. Estaban buscando un remedio a su necesidad física. Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28 vemos cómo Jesús comenzó a enseñar y la gente de momento se admiró de su enseñanza. Porque enseñaba, dice la escritura, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en ese momento Jesús libera a un hombre con un espíritu inmundo y la gente se admiraba. Y dice la palabra del Señor que la fama de Jesús enseguida se extendió por todas partes. Por eso es que vinieron de Tiro y de Sidón. Por eso es que vinieron de Idumea. Por eso es que vinieron del otro lado del Jordán, de Jerusalén, de todas partes. Se estaba extendiendo el conocimiento y la fama de Jesús. Pero el pasaje parece indicar que la fama de Jesús se extendió por la liberación del hombre y no por la enseñanza que Jesús traía. También vemos en Marcos capítulo 1, versículos 35 y 37 al 37 que Jesús se levanta muy de mañana. Ahí dice la palabra del Señor que Él se aparta a un lugar solitario para orar. Pero de repente llegan los discípulos a decirle: todos te buscan. La gente andaba buscando desesperadamente a Jesús, pero andaba buscando por razones equivocadas. Marcos capítulo 1, versículo 45 nos dice cómo Jesús sanó a un leproso y le dijo que no, a ese leproso no digas nada. Solamente ve y preséntate, como dice la ley, a los sacerdotes para testimonio de ellos, pero calladito, no digas nada, no digas que yo te sané. Y uno se pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no era bueno que este hombre que había sido leproso, que había sido marginado, que había sido desterrado, que no podía estar entre las personas, al recibir la sanidad de Jesús, pudiera comunicar esa gran noticia a las personas que estaban a su alrededor? Jesús sabía que la gente lo empezaría a buscar porque sana necesidades, enfermedades físicas, y no por las razones correctas. Hermanos, llegó a tal punto que Jesús, dice la escritura, ya no podía entrar públicamente, o sea, no podía entrar a plena luz del día,
sin quizás esconderse, sin quizás cubrir su identidad. No podía entrar a ninguna ciudad públicamente. Jesús no quería la fama por los milagros. Jesús terminó solamente habitando en las regiones desoladas, en las regiones donde no habían personas, porque su fama se había extendido. Aquel hombre que había sido leproso, había sido desterrado y vivía en las afueras de la ciudad, ahora vivía dentro de la ciudad. Y Jesús había cambiado de lugar con él. Ahora Jesús vivía o se pasaba tiempo en las afueras de la ciudad. Jesús no quiere, hermanos, que nadie le busque por las razones equivocadas. Juan 6, 25 al 27 dice: cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron Rabí. O sea, hermanos, le están diciendo maestro. Y el maestro es uno que enseña. Pero no lo buscaban por sus enseñanzas. Y Jesús lo sabía muy bien, porque Jesús les contesta de esta manera. Vuelvo a comenzar. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió: en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. Porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Para eso es que el Señor, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, había venido para satisfacer el hambre espiritual de las personas. Pero la gente le buscaba porque le había dado un pedazo de pan y unos pedazos de peces. La gente le buscaba porque había sanado a otras personas y ellos necesitaban esa misma sanidad. Debemos evaluar, hermanos, si vamos a Jesús solamente por egoísmo. Si cada vez que nos arrodillamos delante de Jesús estamos haciéndolo solamente por una necesidad de nosotros y no porque buscamos una comunión con Él. Debemos evaluar, hermanos, si somos verdaderos discípulos de Jesús. El discípulo verdadero busca una comunión, busca estar con su maestro. Vamos al segundo punto. Los que lo siguen por la necesidad inmediata. Lea conmigo versículos 9 al 12, Marcos 3. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran. Porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Bueno, la cantidad de personas que buscaban a Jesús por una necesidad física era grandísima. Y cuando llegaban a donde estaba Jesús, lo oprimían de tal manera que Jesús tuvo que pedir una barca para que él se pudiera subir a esa barca y retirarse de la orilla y enseñar desde allí, que la gente no pudiese aventarse sobre él. La razón es que él había sanado a muchos, dice la Escritura. Todos los enfermos querían tocar a Jesús, como aquella mujer que había estado enferma y que tocó el borde del manto de Jesús. Querían tocarlo para ser sanos. Se le echaban encima, había un alboroto, hermanos. Similar como cuando un artista termina un concierto y luego sale y está su carro, su SUV esperando afuera y la gente se aglomera alrededor porque quieren ver a ese artista. Era algo similar. La gente se aglomeraba alrededor de Jesús, se echaba encima de él, querían tocarlo para ser sanos. Entre la multitud, hermanos, habían personas que estaban endemoniadas.
Y cuando éstas se acercaban a Jesús, caían al suelo, los demonios gritaban que Él era el Hijo de Dios y Jesús los mandaba a callar. Y uno se pregunta, vamos a hacer como un hincapié o una pausa ahorita. ¿Por qué es que Jesús les mandaba a estos demonios a callar? ¿Que no era bueno que ellos declararan que Él era el Hijo de Dios? Para que la gente supiera que este hombre que estaba delante de ellos no era cualquier hombre. ¿Acaso no era bueno? Jesús, hermanos, ya había mandado a callarlos o en otras ocasiones dentro de este mismo evangelio. Marcos 1:25 manda a callar a un demonio que declara saber quién es. Marcos 1:34 no dejó a los demonios que hablaran porque sabían quién era Él. Jesús, hermanos, los mandaba a callar porque no quería declaraciones de los demonios. Hermanos, los demonios lo hacían con malas intenciones. Ellos no tenían el objetivo, ellos no estaban dispuestos a someterse al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Ellos simplemente tenían malas intenciones. También Jesús no quería ser asociado con los demonios. Y vamos a ver en el mensaje siguiente por qué es que no quería ser asociado con los demonios. O sea, que los demonios supieran y que declararan quién era Él. Había como una asociación ahí que la gente no iba a entender. Debemos examinarnos, hermanos, e identificar si solo vamos a Jesús por interés propio o si en verdad estamos cambiando nuestro curso, si en verdad estamos siguiendo a Jesús. Vayamos al último punto. Los que son llamados a ser discípulos de Jesús. Lea conmigo versículo 13 al 19. Después Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso, y ellos vinieron a Él. Designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Versículo 16. Designó pues a los 12. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quien puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y luego al final dice, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Hermanos, Jesús dice aquí, subió al monte. Él se alejó de las personas, pero no crea que la gente se fue. Porque si leemos Lucas capítulo 6, versículos 17 al 19, dice que después de haber nombrado y llamado a sus discípulos, al bajar la gente estaba ahí esperándolo todavía. Lo estaba esperando. Pero Él se decide alejar de la gente. Después del alboroto que habían causado las personas. Jesús subió al monte y se llevó con Él, dice la palabra, a los que Él quiso. Él llama a los que Él quiere. Es ahí donde Él designa a los 12 a ser sus discípulos, hermanos. Usted puede ver esta misma lista de discípulos en Lucas 6, 13, 16 y Mateo 10, versículos 1 al 4. Pero en Lucas 6, 13 nos dice que a estos discípulos Él también llamó apóstoles. Apóstoles. Los escogió, hermanos, por 3 razones específicas, de acuerdo a las Escrituras. Para que estuvieran con Él, o sea, que hubiera una comunión más cercana con Él. Para ser enviados a predicar. Y para tener la autoridad de expulsar demonios. Esas son las razones por las que Jesús escogió a estos 12. Sabemos que de los 12 había un traidor. Incluso las 3 listas que encontramos en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos menciona al final a Judas Iscariote y siempre mencionan el que lo traicionó o el traidor. Menciona esta misma lista. Esos apóstoles habían sido llamados. Hermanos, la palabra apóstol no es una palabra que es foránea a nosotros. Nosotros la conocemos hoy en día.
No basta más que usted abra su teléfono y se meta a YouTube y diga, quiero escuchar un mensaje de la palabra. Y que usted busque una predicación y le van a salir diferentes apóstoles, predicadores, que se autonombran apóstol. Por más de 1900 años en la historia de la iglesia, ninguno de los eruditos, ninguno de los padres de la iglesia se autonombró apóstol, ninguno. Pero dice por ahí un pastor, que ahorita se me va el nombre, hoy ha entrado como una apostolitis dentro de la iglesia. Hoy en día ya no es suficiente ser llamado a ser pastor, a ser llamado a predicar la palabra. Hoy en día ya las personas no están satisfechas con ser pastores, quieren ser apóstoles, quieren ser un apóstol. Hermanos, la palabra del Señor nos explica y podemos entender por ella que hoy en día ya no hay apóstoles. Ya no hay apóstoles. Hay personas que pueden desempeñar ministerios apostólicos. Son enviados. Eso es lo que la palabra apóstol quiere decir. Enviados a predicar. Enviados de parte de Dios. Pueden desempeñar ministerios apostólicos. Pero el título no debe de ser usado hoy en día. Y la palabra es clara, hermanos. La palabra es clara. Hoy en día sacan y tuercen las escrituras, las sacan fuera de su contexto y empiezan a nombrar apóstoles, empiezan a nombrar a diferentes títulos que nos encontramos en la palabra. Hermanos, en las escrituras hay dos posiciones dentro de la iglesia. Está el pastor y el diácono o diaconisa. El pastor, también hay otros nombres, otros títulos que nombran el mismo oficio, la misma vocación, el mismo llamado, que es anciano y supervisor. Usa la palabra supervisor en el original. Pero esas palabras son usadas intercambiablemente. Es el mismo oficio. Si una vez usted escucha de una persona que es anciano, es porque ese anciano es un pastor. Al menos de que la iglesia que esté usando el título de anciano lo esté usando incorrectamente y no como la palabra del Señor lo enseña. Un anciano es un pastor es un anciano. Y el diácono, esos son los únicos, los dos llamados que hay dentro de la iglesia. Pero hoy en día ya hay apóstoles. La palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 20, claramente nos enseña que el fundamento de los apóstoles y los profetas ya fue puesto, hermanos. Si usted llega a un lugar y dice, compra una casa, y mira esta casa y dice, como que no me gusta, o está bien, pero no se va a acomodar a mis necesidades, la voy a tumbar para construir una casa nueva. Usted lo que hace es, hace una demolición completa, no solamente de sus paredes, de su techo, pero también usted saca el fundamento, porque el fundamento que está ahí puesto no le va a servir para su casa nueva. Su casa nueva va a tener diferentes especificaciones y características que requerirá de un fundamento. El fundamento ya puesto no se puede sobreedificar sobre otro fundamento. No pueden haber otros apóstoles encima de los apóstoles que Jesucristo ya llamó. Ese fundamento ya ha sido puesto por los apóstoles y profetas. Aparte, hermanos, que uno de los requisitos en las escrituras encontramos para un apóstol es que tuvieron que ser testigos oculares del Cristo resucitado. ¿Qué apóstol hoy en día ha visto a Jesucristo caminando? O se le ha presentado. Pueden decir, muchas personas van a decir, yo he visto a Jesús y por eso soy apóstol. Pero era necesario que lo vieran, que fueran testigos oculares del Cristo resucitado, de acuerdo a Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Ese es un requisito. 2000 años, hermanos, pasaron, casi 2000 años, y ninguna persona se llamó apóstol. Y últimamente, esa plaga, no me refiero a las personas,
Me refiero a la necesidad o la maña o el accionar de llamarse apóstol. Eso ha entrado dentro de la iglesia cristiana. Aun cuando no hay apóstoles hoy en día, Jesús sigue llamando discípulos. Jesús sigue llamando a personas que le sigan, que le amen. Él llama a sus apóstoles, hermanos, porque desea tener comunión con ellos. Él llama a sus apóstoles para predicar su evangelio y para que hagan otras cosas. La pregunta en esta mañana es: ¿somos sus discípulos? ¿Somos verdaderos discípulos de Jesucristo? Para ayudarle a contestar esa pregunta, vamos a ver qué es lo que es un discípulo. Hermanos, el discípulo de Jesús no ama a nada ni nadie más de lo que ama a Jesús. Para el discípulo verdadero Jesús, Jesucristo es su prioridad. Y le ama por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas, incluso por sobre su propia vida. Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35 dice: llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero que el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Hubo un joven en las Escrituras que se acercó al Señor, que andaba cerca del Señor, y el Señor lo llamó y dijo: sígueme. Y la Escritura no nos dice que dejó todo lo que tenían, como lo hicieron los discípulos que vemos en el capítulo 1 de Marcos, dejándolo todo, le siguieron a Jesús. No. La Escritura dice que este joven contestó, este hombre contestó y dijo: primero deja que vaya y entierre a mi padre. ¿Usted cree que si su padre ya hubiese fallecido, Jesús no hubiera dicho: está bien, pues es su padre, o sea, el cuerpo de su padre ya está ahí, está tendido, que vaya y lo entierre? Yo pienso que Jesús le hubiera dicho que estaba bien, pero lo que él quería es primero dejar que su padre se muriera. Ya que su padre no estuviese vivo, entonces seguiría a Jesús. Ya que otra persona o otra cosa que lo ataba ya no estuviese allí, entonces seguiría a Jesús. Eso no identifica a un verdadero discípulo de Jesús. Alguien que tiene otras prioridades que Jesús. No puede llamarse verdadero discípulo de Jesús. En otra ocasión vemos a otro hombre que le dijo: maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le contesta: mira, haz esto, esto y lo otro. Y él dice: todo eso he guardado desde mi juventud. ¿Qué más debo de hacer? Y dice, era un hombre rico. Y le dice Jesús: vende todo lo que tienes y regálase a los pobres. Y este hombre se fue, no a vender todo lo que tenía para regalárselo a los pobres, sino que dice la palabra del Señor que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Este hombre amaba más sus posesiones, su posición, más que a Jesús. Una persona que ama posición, posesiones, que ama familia, que ama a cualquier persona más que a Jesús, no puede llamarse discípulo de Jesús. ¿Cómo vamos con el examen hasta este punto? ¿Somos discípulos de Jesús? Hermanos, el discípulo de Jesús es fiel a las enseñanzas de Jesús. No somos perfectos, ¿verdad que no? ¿Quién es el primer perfecto aquí? ¿Quién es la primera persona que puede decir: yo soy perfecta? Una persona perfecta. Para pedirle a los hermanos líderes, a Fausto, a los demás hermanos que hablen con usted al final del servicio. ¿Quiénes somos perfectos aquí? Ninguno. Ninguno de nosotros somos perfectos. Pero debe de haber un deseo, hermanos, en nuestro corazón de seguirle al Señor perfectamente. Debe de haber en nosotros un deseo ardiente por obedecer
a nuestro Maestro, por seguir sus pisadas, por seguir sus enseñanzas, por no quebrantar ninguna de ellas. Y en los momentos cuando llegamos y quebrantamos y pecamos en contra de Dios, debe de haber un dolor intenso dentro de nosotros por fallarle a nuestro Salvador. El discípulo verdadero busca obedecer a su Maestro. Hermanos, aprende de su Maestro. Y el aprender es agarrar la enseñanza y aplicarla, seguirla. No solamente es tener un conocimiento de las enseñanzas, es aplicarla a la vida. Juan 8, 31 a 32 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, dice la Escritura, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y luego el medio hermano de Jesucristo en el libro de Santiago nos dice, capítulo 1, versículo 22: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Es frecuente, hermanos, que desde este púlpito se predica lo que estoy a punto de decir. No nos engañemos a nosotros mismos. No seamos parte del grupo que la Escritura describe como aquellos que un día estarán delante del Señor. Y dirán: pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice milagros. Y el Señor les contestará: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No seamos de ese grupo, hermanos. Mientras hay vida, hay esperanza. Si hay una situación en tu vida que debes de corregir y que te está comprobando que no eres un hijo de Dios, aún hay esperanza. Aún hay lugar al pie de la cruz de Cristo para que tú te arrepientas y vengas a Él. No te engañes a ti mismo llegando todos los días al servicio y siendo fiel en el servicio, si algún día te darás cuenta que no estás en la lista. El discípulo de Jesucristo, el verdadero discípulo de Jesucristo, hace todo lo posible, ama sus enseñanzas. ¿Se fija lo que dice el Salmo 119? Oh, cuánto amo yo tu palabra. Es una delicia a mi paladar. Es una delicia la palabra de Dios a su paladar. Hermanos, el discípulo de Jesús también ama a otros discípulos de Jesús. Y nos dice la palabra en Juan 13:35: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y luego el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 10 dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay dos opciones. Ahí está la línea divisora entre unos hijos de Dios y unos hijos del diablo. Y lo voy a decir al revés para que no digan que dividí el cuarto. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí está la línea divisora, hermanos. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. O sea que el verdadero discípulo de Jesucristo no puede decir que es un discípulo de Jesús y tener odio en su corazón contra alguien. Y no solamente es el odio lo que distingue, sino que aparte de no tener odio, debe de tener amor. Amor por otros discípulos de Jesucristo. Otros que son hijos de Él. ¿Cómo vamos con la prueba hasta ahorita? ¿Somos discípulos de Jesús? Son preguntas retóricas. El discípulo de Jesús da fruto, hermanos, y se le conoce por su fruto.
Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Es por eso que Jesucristo en una ocasión menciona: por sus frutos los conocerán. Por sus frutos conocemos a las personas. El discípulo de Jesús es una persona que da fruto, y no solamente poco fruto, mucho fruto. Mucho fruto. Y el apóstol Pablo nos manda en 2 Corintios 15:2, primera o segunda: examinaos a vosotros mismos para que confirmen. ¿Cómo nos examinamos? Examinando los frutos en nuestras vidas. Esa es una manera que podemos no solamente probar a las personas que están a nuestro alrededor que somos discípulos, sino, más importante, comprobar uno mismo que somos discípulos del Señor. El discípulo de Jesús hace de otros discípulos de Jesús. Por eso dice Mateo 28:19: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo hacemos discípulos de otras personas? Predicamos la palabra. Compartimos de ese hombre. Se recuerda, muchas personas vinieron de todos los lugares, porque personas habían visto lo que Jesús había hecho y fueron y le platicaron. A nosotros, los verdaderos discípulos, nosotros, en lugar de ir a decirle a personas: Dios puede hacer esto por ti, Dios puede arreglar tu situación económica, ¿lo puede hacer? Claro que lo puede hacer, pero eso no es el mensaje prioritario de nuestro mensaje al predicar. Es que Jesucristo les puede salvar. No hay mensaje con un odio tan grande a las personas que aquel mensaje que no se predica. Cuando no predicamos el Evangelio, cuando no compartimos a Jesús, no por lo que Él les puede hacer, sino físicamente, sino por lo que Él puede hacer y vino a hacer espiritualmente. Cuando no predicamos a ese Jesús, estamos odiando a las personas. No puede haber un mensaje más grande de amor que el ser usado por el Espíritu de Dios para predicarle a una persona, y que esa persona, por obra del Espíritu, pueda ver su estado pecaminoso en el que está y se arrepienta y venga a Jesús. Nosotros tenemos que predicar su palabra, hermanos. Hoy es día de examinar nuestra vida y mirar cómo debemos mejorar nuestro caminar en Jesús. Si en verdad somos sus discípulos, cómo debemos mejorar nuestro caminar. Si tú eres un discípulo de Jesús, si tú puedes decir: no soy persona perfecta, pero yo veo fruto en mi vida, yo sé que yo soy un discípulo de Jesús. Evalúate. Sigámonos evaluándonos cada día, pidiéndole al Espíritu de Dios que nos examine para ver cómo es que debemos de seguirle aún mejor. ¿Cómo es que podemos amar a Jesús por encima de todas las cosas? Porque a veces hay algo, hermanos, que se mete en medio y nos desenfoca, y empezamos a mirar otras cosas, a amar otras cosas, a desviar nuestra mirada hacia otras cosas y no a Jesús. Debemos de amar a Jesús por encima de todo, dejándolo todo, hermanos. Así como Simón, Andrés, Jacobo y Juan, cuando Jesús los llamó, dejaron todo a un lado por seguir a Jesús. Debemos de seguir las enseñanzas de Jesús. 1 de Pedro 2:21 dice: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándolos ejemplo para que sigan sus pisadas. Queremos ser más como el Maestro. ¿Y cómo lo hacemos? Orando, leyendo la palabra, buscando comunión con Él todos los días de nuestra vida. Debemos de amar a otros discípulos mejor. Debemos de dar fruto, debemos de hacer a otros discípulos de Jesús, predicar el Evangelio. ¿O es que, hermanos, habrá indicios
de que solamente le seguimos por necesidad? ¿Será que solamente estamos siguiendo a Jesús por una necesidad, por un interés propio? Marcos 8:34 dice, llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No puede ser mi discípulo. El que no está dispuesto a dejar padre y madre, hijos, esposa, todo, no es digno de mí, dice las palabras del Señor. El que habiendo tomado el arado, puesto su mano sobre el arado y voltea atrás, no es digno, no es digno, no es digno de mí, dice su palabra. Esto no lo podemos hacer con nuestra propia cuenta, hermanos. Nosotros no podremos seguir a Jesús con nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia determinación. Vamos a terminar como terminamos todas las resoluciones del año nuevo. Lo hacemos muy bien las primeras días, cuando bien nos va, una semana, a lo mejor 2 semanas, las super personas de este lugar. Pero luego nos descuidamos. Necesitamos caminar diariamente en comunión con nuestro Maestro, con nuestro Señor, con Jesucristo, para poder ser fieles. Los discípulos, hermanos, estuvieron dispuestos a dejarlo todo y a darlo todo por el Señor, incluso su vida. Y voy a mencionar algunos de los discípulos sobre los cuales hay mayor evidencia y una evidencia más confiable de cómo terminaron sus vidas por ser discípulos de Jesús. Juan fue el único que murió en su vejez, pero en el proceso a morir de viejo, él fue arrojado, nos cuenta la historia, no la Biblia, no vaya a buscar en la Biblia que no lo va a encontrar. Nos cuenta la historia que fue arrojado en una olla gigantesca de aceite hirviendo, pero por un milagro de Dios fue librado de la muerte. Luego fue desterrado, eso sí lo podemos ver en la Escritura, a la isla de Patmos como una condena por ser discípulo de Jesús. Luego fue librado y regresado a lo que hoy en día es Turquía y murió de su vejez. Mateo, aquel que Dios encontró en la mesa de los tributos, murió a espada en Etiopía, predicando la palabra. Bartolomé fue asesinado, hermanos, a latigazos por predicar el evangelio en Armenia. Andrés fue crucificado en Grecia. Tomás fue muerto a lanza en la India. Matías, quien reemplazó a Judas Iscariote, murió apedreado y luego le cortaron la cabeza. Pablo fue torturado y luego decapitado por Nerón. ¿Por qué? Por ser discípulos de Jesús. Ellos estuvieron dispuestos a entregarlo todo por Jesús. ¿Y por qué no? Si la palabra del Señor dice que Él se entregó a sí mismo por nosotros, ¿por qué hemos de limitarnos nosotros ante Él? ¿Por qué no hemos de entregarle todo a Él? ¿Por qué no hemos de amarle a Él si Él nos amó primero a nosotros? ¿Por qué no hemos de entregarle todo? Estos discípulos no demostraron interés propio ni egoísmo. No negaron el nombre de Jesús, como se le dio la oportunidad a Policarpo, uno de los discípulos de Juan, que en el momento de estar a punto de morir le dieron la oportunidad: si quieres, no te matamos, niega a Jesús. Y él dijo: 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha fallado. ¿Por qué le he de fallar yo en este momento a Él? ¿Estamos dispuestos a entregarlo todo por Él? ¿Somos verdaderamente discípulos de Jesús?
Te voy a invitar, hermanos, que cierren sus ojos, que inclinen su rostro. Es un momento de autoexaminación en nuestras vidas. Es momento de que el Espíritu de Dios trabaje en nuestros corazones, en nuestras mentes. Es momento en que nosotros le hagamos una pregunta sincera a Dios y que estemos dispuestos a escuchar la respuesta de Dios. Señor, ¿cómo te estoy fallando? Señor, ¿qué hay en mi vida que aún no te he entregado a ti? ¿Qué hay, Señor, en mi vida que está causando un obstáculo para una comunión más fuerte y más profunda contigo? Pregúntele al Señor en este momento. Y cuando escuches la respuesta, por medio de su Santo Espíritu en tu corazón, no te detengas. Entrégale todo al Señor y pídele de su ayuda, porque sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Si hay un amigo que está aquí en esta mañana, o quizás en un futuro nos escuchará en las líneas sociales o los medios sociales, yo te pregunto a ti, quizás has escuchado que Jesús te puede dar lo material. Quizás has escuchado algún mensaje, alguna predicación mal dirigida de alguna persona que te ha dicho que Jesucristo vino para darte cosas materiales, para darte una vida de felicidad, una vida de salud. Quizás le has empezado a seguir a tu manera, por tus necesidades propias, por las razones equivocadas. Quizás incluso has escuchado que Jesús ama al pecador, pero aborrece el pecado. Quiero decirte que aunque esas personas posiblemente tenían buenas intenciones, Dios eterno, santo y justo, preparó el infierno no para pecados, sino para el pecador. Dios eterno, santo y justo, dice en su palabra que Él está enemistado con el pecador todos los días. Está airado con aquel que decide escupirle la cara a Jesús, aquel que decide darle de latigazos a Jesús, aquel que decide despreciar el ofrecimiento genuino que Dios hizo de salvación a través de su Hijo. Quizás has pensado seguir a Jesús solo por una necesidad, pero hoy tienes la oportunidad de ser un discípulo de Jesús. Hoy tienes la oportunidad de heredar esa vida eterna, porque Jesucristo no vino para otra cosa, sino para morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque es a través de su sacrificio, es a través de este sacrificio que pagó por ti. Si tú pones tu fe en Jesús, es a través de ese sacrificio que tú puedes ser reconciliado con el Dios que has ofendido. Y es por eso que te invito en esta mañana a que te arrepientas, a que clames a Dios por medio de Jesucristo y le pidas perdón.
Juan 5:24 dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Dios eterno, te damos gracias. Dios santo, perfecto, puro, un Dios de ira, que también eres un Dios de amor y misericordia y gracia. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque es ella, tu palabra, la que a través de tu Santo Espíritu redarguye nuestras vidas y nos mueve no solamente al arrepentimiento para salvación, sino al arrepentimiento para santificación de nuestras vidas. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Permite que salgamos de este lugar con tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, que nuestra comunión contigo, nuestro Maestro, que nuestra comunión entre Maestro y discípulo, que somos nosotros, sea cada día, Señor, más profunda, más fuerte. Te lo pedimos confiando que tú lo harás, porque esto es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.